Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo 16 y el versículo 18. Mateo 16 y el versículo 18. Y digan amén cuando lo haya encontrado. Esto es Jesucristo hablando con los discípulos y son las palabras de Él. Mateo 16, versículo 18. Vamos a ir al versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace la pregunta a sus discípulos. Y aquí no está hablando a sus cristianos. ¿Qué dice aquí? A sus discípulos. La palabra cristiano no aparece hasta mucho más adelante en el futuro, años muchos después de que la iglesia primitiva fue establecida. Antes de eso se llamaban los del camino, of the way. Los del camino se llamaban ellos. Nunca se llamaban cristianos hasta después, porque tenían la unción de Cristo. Pero nunca se llamaban cristianos aquí. Yo no sé por qué la iglesia y las congregaciones siempre quieren hacer cristianos. Yo no quiero hacer cristianos. Jesucristo no quiere hacer cristianos. Jesucristo quiere hacer discípulos. La palabra discípulo es el que tiene disciplina para someterse al estudio del que le está enseñando, del maestro. Los griegos tenían discípulos como los grandes filósofos como Sócrates. Ellos tenían sus discípulos. El gran general de Grecia, que había conquistado casi todo el mundo a la edad de 30 años, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Alexander the Great. Él había conquistado toda Grecia, Egipto, Israel, toda la región, partes de África. Conquistó solo con sus soldados y llegó hasta la India. Conquistó Babilonia, Macedonia, conquistó todos los pueblos enteros. Y él fue un discípulo de un filósofo que le enseñó a él las estrategias de la guerra. Y desde pequeño su papá le enseñó a él: te vas a someter a la instrucción de este hombre, para que cuando tú llegues a ser grande, vas a ser grande en la tierra. Entonces el que se somete a la instrucción, a la verdad, a la palabra, la luz que es la verdad de la palabra de Dios, se somete, es discípulo de Dios. Amén. El Señor no quiere hacer cristianos, el Señor quiere hacer discípulos de Él. Por eso es que Él escogió ¿qué? Discípulos. 12 escogió Él, los que se sometían a su palabra y la voluntad del Padre aquí en la tierra. Aquí dice, le preguntó a sus discípulos, los que están aprendiendo, los que están en un periodo de aprender, porque todavía no son apóstoles. Cada uno de nosotros estamos en un periodo de aprender. Estamos aprendiendo y estamos creciendo y estamos siendo nosotros glorificados. Vamos de gloria en gloria. Estamos cada día aprendiendo más. Y por eso es que la iglesia, congregarse también es importante. Pero estas 4 paredes no es la iglesia. El altar no es la iglesia. Vamos a ver lo que es la iglesia. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesucristo le hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace la pregunta a ellos: ¿quiénes dicen de que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, versículo 14, unos Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya había fallecido. Le cortaron la cabeza. Ay, Israel, tú que te matas a los profetas. Muchos quieren decir ser profetas. El profeta verdadero de Dios va a sufrir por el evangelio. El profeta de Dios es el que da la palabra de Dios aquí en la tierra y hace temblar las naciones y los gobiernos. Por eso que los gobiernos van en contra de los profetas. El profeta tiene que ir junto con el rey. Por eso que había un profeta aquí en la tierra llamado Juan el Bautista, que bautizó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se sometió Jesucristo al bautismo del profeta Juan el Bautista. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
para que Jesucristo empezara su ministerio, Él tenía que someterse bajo un sacerdote llamado Juan el Bautista. Habían dos sumos sacerdotes en ese tiempo. Uno llamado Caifás, que él fue un sacerdote político religioso, y otro llamado Juan el Bautista, que él sí era el sacerdote de Dios y el profeta de Dios en la tierra. Y cuando Jesucristo llega a Juan el Bautista él está en el río Jordán, y él dice: yo no puedo ni siquiera desatar tus sandalias, porque tú eres mayor que mí. Ahí está ese que bautiza con fuego. Juan el Bautista dice: yo ciertamente bautizo con agua, pero ahí está el Cordero de Dios que bautiza con fuego y con Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién es el que bautiza con fuego y con el Espíritu? Jesucristo. Los hombres son los que bautizan con agua aquí en la tierra. Y cuando un pastor, ministro, un siervo de Dios bautiza a una persona en agua, eso es la tierra que está siendo ocupado por Dios para hacer la voluntad de Dios, para someterse a la palabra y cumplir toda justicia. Y cuando Jesucristo sale de las aguas, ahora desciende sobre él el Espíritu Santo en forma como paloma. Y ahora él puede salir a predicar, puede salir él a atar y desatar demonios. Él puede reprender, ahora él puede ejercer su ministerio. Mucha gente se autoponen como pastores, como ministros, profetas, y nadie los ha discipulado y nadie les ha enseñado, y nunca se han sometido a ningún hombre aquí en la tierra, y nunca han recibido el bautismo de Dios. Y ahora llegan y destruyen la mente y la cabeza de mucha gente con la falsa doctrina que tienen. Así trabaja el hombre. Y la iglesia no es, otra vez repito, estas cuatro paredes. Eso no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y le dice la palabra, unos dicen que es el Juan el Bautista. Juan el Bautista falleció. Otros Elías, el profeta que Dios levantó. Y otros Jeremías, que le llaman a Jeremías el llorón, porque solo pasaba llorando. Lloraba. ¿Por qué? Porque él miraba al futuro. Y cuando el Señor te demuestra el futuro y no puedes hacer nada, se va a poner a llorar. El profeta de Dios llora cuando ve peligro, y el profeta de Dios se alegra cuando ve el futuro y va a ver lo que va a pasar en el futuro. Se alegra. Y el profeta de Dios, como Jeremías, solo pasaba llorando porque él sabía que Israel iba a ser destruido. Y aunque lo pedía y oraba, y aunque le hablaba al rey Sedequías no quería entender. Y por eso fue destruido Israel, por no quererse someter a la voluntad de Dios. Por eso de que es importante creer la palabra y entender de que la palabra es para mi beneficio y para tu beneficio. La palabra de Dios no es para restringir a la gente y poner cadenas. El gobierno es el que trae restricciones a la gente. Son los gobiernos que ponen restricciones, son los gobiernos que atan a la gente, al pueblo. Pero Dios vino a dar libertad, y libertad, verdaderamente libertad. Dice la palabra: y alguno de los profetas, versículo 15, él le dijo: ¿vosotros quién dice que soy? Y respondió Simón, este es Simón, hijo de Bar-Jonás, tú eres el Cristo, el ungido. La palabra Cristo significa ungido, el Hijo de Dios viviente. Eres el que tiene la unción de rey y que ha venido para dar libertad a los cautivos. Tú eres el Cristo, el escogido, el ungido, el que es el Hijo de Dios, el que es de la promesa. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién revela? El Padre. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar al Señor para que el Señor los revele a nosotros. La revelación viene de Dios. Revelación verdadera viene de Dios, viene del Espíritu Santo, viene del trono de Dios, la revelación.
Todo lo que está aquí en la tierra, el Señor ya lo puso en orden y va a funcionar, y va a funcionar desde el momento que el Señor puso al hombre aquí en el huerto de Edén, en la tierra. Todo lo que está dentro del ser humano es ya fijo y va a funcionar. El sistema inmunológico va a funcionar. El cuerpo está diseñado para que funcione así como Dios lo hizo que funcionara. Todo adentro de la tierra, los elementos, el cobre, el hierro, la plata, el oro, todo lo que está en la tierra, todo tiene su orden y todo tiene su función. Todo tiene su función. Y el Señor le da a los buenos, sol sale para los buenos y también sol sale para los malos. O sea, de que el hombre puede ser bendecido y prosperado sin conocer a Dios. Sin conocer a Dios puede ser bendecido y puede ser prosperado, porque el Señor ya puso todo en el hombre. El hombre que trabaja fuerte, el hombre que estudia, el hombre que saca un doctorado o saca un certificado en alguna carrera y ejerce esa carrera por las leyes de la siembra y de la cosecha, que lo que el hombre siembra un día va a cosechar. Está sembrando en su mente conocimiento y está estudiando, y un día saca su certificado y de repente le llaman por teléfono y dicen: estamos buscando a alguien con tu talento, con tu currículum, con tu carrera, lo que aprendiste. Le dan un trabajo. La ley de la siembra y de la cosecha, eso va a funcionar. El sol sale para todos, aleluya. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Muchos oran, pero no funciona la oración porque no le creen a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Creen que de la nada el Señor va a hacer aparecer la bendición. Dios ocupa lo natural, pero cuando lo natural se le acaban los recursos, el Señor ocupa lo sobrenatural. Aleluya. Ocupa las dos cosas. Entonces yo ocupo las dos cosas, lo natural y lo sobrenatural. Cuando me falta a mí lo natural y estoy en obediencia a la palabra de Dios, llega sobre mí lo sobrenatural. Aleluya. Cuando me hace falta algo, yo le pido al Señor por el trabajo y el Señor me envía el trabajo. Por eso quizás me ven algo cansado, porque le pedí al Señor trabajo y trabajo me dio, bastante trabajo. Y cuando el Señor lo bendice a uno, también hay que darle la gloria y la honra a Dios, porque Él es el que bendice. Todo lo que está en la tierra es para tu beneficio, para tu bendición. Todo aquí en la tierra, porque el Señor le dio el dominio a los hombres. Dice: bienaventurado eres, hijo de Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora le cambia el nombre de Simón a Petras en griego, Pedro o roca. Y sobre esta roca edificaré, construiré, haré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades. La palabra Hades es la palabra griega del infierno. Sobre este principio edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto lo dijo el Señor. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el Señor le cambia el nombre. Solo Dios, solo el Hijo de Dios tiene el poder para cambiar el nombre de los hombres. Y le dice: sobre esta roca. ¿Qué significa roca? Es Cristo. Roca es Cristo, no es Pedro. Le cambia el nombre de Simón a Pedro, a Petras, porque va a ser un hombre estable y como una ancla y como un pilar. Va a ser un líder en la iglesia primitiva en Jerusalén. El Señor lo pone a Pedro como líder en la iglesia en el futuro, y lo está estableciendo a él para que él ya entre en su propósito, en su destino. Porque cuando el Señor habla, Él no solamente está hablando en ese momento, está hablando para tu futuro. Cuando Él profetiza, porque Cristo Jesús es profeta, es sacerdote, es hijo de Dios. Él es rey, sacerdote, profeta. Él es el todo. Él tiene todos los ministerios en Él.
Y le dice: sobre esta verdad, el principio de mi palabra, lo que es estable como una roca, que una roca no se mueve. ¿Cuántos han querido levantar una piedra grande? Sí, no se puede. Yo tengo una piedra enfrente de mi de mi yarda, donde tengo allí la grama, zacate, y pongo. Ahora voy a comprar más piedras, porque cada vez que se me estaciona un carro se dañan los sprinklers, le pasan encima los sprinklers. Y voy a poner otra piedra allí para que cuando lleguen ahí respeten, porque cuando uno ve una piedra, uno la respeta. ¿Estamos entendiendo? Con la piedra grande, y un día la quise mover y dije: no, esta piedra no la puedo mover. Se miraba pequeña, pero era grande, y le hice así, de no la puedo mover. Necesito una palanca, un shovel, y hacerle palanca para que moverla, porque para mover una piedra es difícil. Por eso uno ve las grandes grúas y los cranes, y uno ve esos camiones de construcción que con eso mueven las piedras, porque una piedra no se mueve, es estable. Es estable, y Cristo es la piedra angular de la iglesia. Aleluya. Él es la piedra que los antiguos desecharon cuando estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén históricamente. Ellos llegan en el tiempo de Nehemías y ven de que ya todo está destruido, y están buscando cómo pueden edificar el templo, porque todo fue destruido en el tiempo de Babilonia. En el tiempo de que Jeremías le dijo a Sedequías, fue destruido todo, y regresan 70 años después a Jerusalén y quieren reconstruir, y andan buscando cómo pueden edificar el templo, y les falta una pieza importante: the cornerstone, la piedra angular. Y la piedra angular iba en una esquina de un edificio, y era esa piedra angular que era como una columna, y mantenía el peso de todas las paredes y también del techo. Y sin esa piedra angular, todo el edificio cae. Y Cristo Jesús es la piedra angular. Y si uno no tiene a Cristo como su piedra angular, uno va a caer, porque llega el estrés, la ansiedad, los problemas, ataques a su salud. Y cuando no está Cristo como tu prioridad, uno cae. Y entra uno en confianza en el sistema del gobierno. Yo no puedo confiar en el gobierno, no. Cada vez me cobran más impuestos, y cada vez me quieren quitar lo que a mí el Señor me dio a mí desde cuando yo nací en este país. El gobierno no le voy a confiar, ni le voy a confiar a ninguna religión. Le voy a confiar a Cristo Jesús y su palabra. Porque cuando yo veo lo que está pasando y los acontecimientos globales y mundiales, veo de que Cristo ya viene pronto. Veo que Cristo ya viene pronto. Cuando uno ve todo lo que ha pasado durante estos meses y semanas, y uno ve cómo el Señor todo se está cumpliendo según la palabra de Dios. Bienaventurado, le dice a Simón, dice: sobre esta piedra, esta roca, este principio, yo edificaré mi iglesia. La palabra de Dios ocupa iglesia, y en el griego es eclesia. Digan conmigo: eclesia. Eclesia, eso es griego. Y eclesia significa un concilio de hombres y mujeres, un concilio que representa la voluntad de un gobierno o de un líder de gobierno en la tierra, en su región. Eso es lo que significa iglesia, eclesia. Y cuando el Señor le dice a los discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia, los discípulos no se quedaron ahí. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué significa iglesia? Porque ellos no dijeron: ok, iglesia, vamos a construir un cuarto, un lugar, un edificio que tenga un altar, que tengan micrófonos y que tengan órganos y que tengan músicos, y vamos a hacer un procedimiento. Eso no es iglesia. ¿Estamos entendiendo? La iglesia es el gobierno, concilio de gobierno de Dios aquí en la tierra. Todo el tiempo el Señor ha hablado de reino. Arrepentaos, porque el reino de los cielos está ya cerca. Aleluya. Y
La iglesia no es un lugar donde uno solo se congrega una vez a la semana. Eso no es iglesia. Iglesia no es un lugar donde uno solo llega a tomar café, tomar donuts y hablar de cada persona. Eso no es iglesia. Iglesia es los que representan a Cristo aquí en la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, que están lavados con la sangre del Cordero y que cargan al Espíritu Santo. Amén. Y cuando ellos hablan, corre la palabra de Dios de su lengua. Y cuando ellos ponen manos sobre los enfermos, esos sanan. Y cuando ellos reprenden demonios, esos demonios salen huyendo. Eso es iglesia. Iglesia es la representante o el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, porque Jesús es la cabeza y tú y yo somos las manos, los pies, las caderas. Somos todo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Eso es iglesia. Iglesia es llena de poder. Iglesia es que no se va a echar para atrás cuando ve un ataque del enemigo. Iglesia es aquello que confiesa el nombre de Cristo Jesús, que inhala y que respira la palabra y que exhala la palabra de Dios, que respira en sus pulmones la palabra de Dios y después de su boca sale fuego. Esa es iglesia. Amén, aleluya. Aleluya. No quiero mess up your mind, no quiero dañar un poco sus mentes, pero quiero que empecemos a ver la iglesia diferente. La iglesia no es un cuarto, no es un lugar, un edificio de 4 paredes hecho de metal, de hierro, de ladrillo y de madera, y que solo llegan una vez a la semana. Eso no es iglesia. Iglesia es aquel que hace la voluntad de Cristo aquí en la tierra, que carga el poder del Espíritu Santo, que el Señor dice: y aún cosas mayores ustedes harán que yo. Eso es iglesia. Aleluya. Que tú tienes el poder de Dios corriendo en las venas de tu cuerpo, y a cualquier momento tú estás listo para atar, dice la palabra de Dios, y desatar. Porque todo lo que será atado en la tierra será atado en los cielos, y solo todo lo que queda desatado aquí en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el Señor vino a regresar las llaves del reino a la iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hay 2 llaves que Jesucristo, Él solo las tiene. En el libro de Apocalipsis, las llaves del infierno y de la muerte. Gracias a Dios que Él tiene esas llaves. Por eso ningún pastor puede enviar a un hombre al infierno. Ningún hombre puede enviar a alguien al infierno o decirle go to hell, vete al infierno. No tiene la habilidad para hacer eso. No puede. No puede. Es imposible, porque Jesucristo es el que juzga los corazones. Y solo Jesucristo puede ver si esa persona va a ir al infierno o no. Entonces cuando una persona le dice go to hell o vete al infierno, a un hombre religioso dice vete al infierno, te envío al infierno, ni tiene él esa capacidad, ni tiene él esa llave, porque Jesucristo tiene él las llaves del infierno y de la muerte, porque Él resucitó. Así es que un día un pastor te dice que vas a ir al infierno, dile: te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, porque Él no tiene ese poder. ¿Estamos entendiendo? Uno puede caer y uno puede estar en rebelión, pero si el justo cae 7 veces, el justo se levantará 7 veces. Gloria a Dios, aleluya. Siempre hay un tiempo para arrepentirse. Mientras hay vida, hay esperanza. Ya cuando se te acaba aquí la vida, ya estuvo, forget it. No puede haber oración por los muertos, ni rosario por los muertos, ni puede haber velorio por los muertos, de que uno va a orar por la alma de la persona, porque de acuerdo a cómo vivió en la tierra y de acuerdo a su relación con Cristo, ahí va a determinar el lugar donde él va a ir o ella va a ir. Aleluya. Así es de que tú asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. La iglesia tiene poder. Nosotros tenemos las llaves. ¿Cuáles son las llaves? Son los dones. Amén. Son dones. Vamos al libro de Apocalipsis. Las llaves son dones. La habilidad para abrir. ¿Para qué se ocupa una llave? Para abrir y para cerrar.
para atar y desatar. Una llave se ocupa para abrir un vehículo. Hay llaves ahora que uno solo tiene en su bolsillo, y cuando uno se acerca al carro automáticamente se abren las puertas. Tengo un compañero de que él ni tiene la llave, solo tiene su aplicación de Tesla en su teléfono, y él puede de su oficina o cualquier lugar, él dice, ay, está caliente hoy, y sube el aire acondicionado en su carro desde su teléfono, y ya cuando él entra al carro está a 70 grados, perfecto. Y cuando está muy helado, él sube la temperatura para que esté calientito, 80 grados, y ya entra bien toasty a su carro. Pero si yo le agarro su celular, ya estuvo. Estamos entendiendo. El que tiene las llaves puede abrir la puerta. El que tiene las llaves puede abrir la puerta. Mucha gente tiene las llaves, pero no quiere entrar a la puerta. Y ven por el hoyito que tiene la puerta y solo están viendo así, a ver qué hay adentro. A ver qué hay adentro. Y están viendo. Y ¿cuántos han visto por ese agujero ahí en la puerta? Y no se puede ver, solo se puede ver de un lado, no del otro lado. Los que están adentro pueden ver para afuera, los que están afuera no pueden ver adentro. Y quieren ver mis hijos a veces quieren hacer eso, que cuando a veces que uno a veces cierra la puerta y uno a veces está cambiando y quieren ver adentro, a ver abajo, y hasta hacen esto. Daddy, vas a jugar conmigo, y están viendo ahí. Es el deseo de entrar por la puerta. Si tuviera una llave, ahí entraran. Por eso hay que ser como niño para entrar en los reinos de los cielos. ¿Quién dice, yo soy la puerta? Jesucristo. El que entrare por mí, cenaré conmigo, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios de que en el versículo, vamos a ir al capítulo 2. Y el versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia. Este es el concilio de Dios aquí en la tierra. Habían 7 iglesias. Eso lo cubrimos la semana pasada en Pérgamo. Este es un lugar en lo que hoy se conoce como Turquía. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. El Señor sabe tus obras. Nadie se esconde de Dios. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y has negado mi fe. Ni aún en los días el que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Dice esto 2 veces: donde está Satanás y donde mora Satanás. El trono de Satanás, el asiento de Satanás. Era el lugar, Pérgamo, donde estaba el trono de Zeus, o de Apolo para los griegos, del dios Apolo, o de Zeus para los griegos, Apolo para los romanos, donde estaba el trono de Satanás. Había una gran, todavía existe ese gran ídolo, o esa, sí, está hecho de piedra, ese cuerpo de Zeus, el dios de los griegos, o Apolo, el dios de los romanos, que tiene un relámpago en su mano. Ahí todavía existe en Grecia. Y en ese lugar había una actividad satánica muy fuerte. Y por esa actividad satánica que hay muy fuerte, ahí esta iglesia cae en inmoralidad y cae de la gracia de Dios. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropieza ante los ojos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Entonces entró gente allí, de que después a los tiempos, porque hay muchas iglesias que comienzan bien y luego se corrompen,
porque llega doctrina diferente. El que vende la palabra, como Balaam, que él tenía un don profético, Balaam, pero él vendía las profecías al mejor postor. O sea, de que si llegaba un rey y le pagaba oro y plata y le llegaba bolsas y le llegaba con cofres de dinero, él le decía: todo te va a salir bien, rey. Y Balaam, cuando está en una montaña, en un cerro, él ve a Moisés y al pueblo judío desde lejos y le dice: Balac, profetiza sobre esta gente para que sean destruidos. Y Balaam está tratando, y él quiere porque está viendo su dinero que le va a pagar, y él quiere. Y cuando él trata, dice: yo no puedo hacer nada contra ellos, porque el Dios Todopoderoso pelea por ellos. Aleluya, no puedo hacer nada contra ellos. Entonces esta falsa doctrina había entrado en el concilio de Dios aquí en la tierra, en la iglesia. Y dice: para poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas de sacrificados a los ídolos y cometer fornicación. Entonces había un degenero ahí en la iglesia, se había corrompido. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, una doctrina falsa, de que los nicolaitas, ellos lo que hacían es que entraban donde se movía el poder de Dios. Ellos empezaban a introducir la sensualidad, las pasiones y la inmoralidad sexual adentro de las iglesias. Y cuando eso se introduce adentro de las iglesias, eso es nicolaísmo. Un hombre que se llamaba Nicolás en el tiempo del libro de Hechos empezó muy bien, pero después se desvió de la palabra de Dios. Y esta iglesia, una de las 7, había caído. Por eso la iglesia tiene que entender su territorio. Aquí esta iglesia está en un territorio donde se mueve un principado de confusión muy fuerte. Una doctrina religiosa que se mueve muy fuerte, que parece ser más cristiano y más santo que los hijos de Dios. Y uno tiene que entender su enemigo. Y la iglesia acomodada, esta es la iglesia acomodada, la iglesia de Pérgamo, porque se había acomodado a todo. ¿Eso lo vamos a aceptar? Sí, vamos a aceptar esto. Para que el número de la iglesia crezca, aceptémoslo. Para que crezca. Estaba acomodada. Que no te acomodes. La palabra de Dios te tiene que inquietar a ti, te tiene que cortar el corazón, te tiene que decirte a ti, te tiene que hablar a ti: hay algo que estás haciendo mal, arregla tu vida. Y cuando uno se acomoda, llega la serpiente antigua y empieza a agarrarte poco a poco, y después te estrangula. Y la iglesia queda sin oxígeno y sin poder. Así trabaja el diablo. Y esta iglesia de Pérgamo cayó. El Señor le dice: sobre este principio, la palabra, Cristo Jesús, las llaves, los dones, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Y por qué aquí ahora esta iglesia cae bajo el trono de Satanás? Porque no pusieron la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se acomodaron con lo que estaba en la región. Se acomodaron introduciendo toda cosa de basura en los altares. Y después dice, versículo 16: por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntate. Por eso de que el Señor siempre dice: arrepiéntate, porque hay tiempo que tú cambies de corazón. Arrepentirse significa que tú tienes un cambio de corazón genuino y verdadero. Y tú y yo tenemos una habilidad y un don, un regalo tan grande de Dios, que tenemos la habilidad para arrepentirnos. Los ángeles no tienen esa habilidad. Cuando el ángel Lucifer fue expulsado del cielo, él no tiene la habilidad para arrepentirse, no puede cambiar de corazón. Los ángeles, la tercera parte, también no pueden cambiar de corazón, no pueden.
El Señor los hizo a ellos diferentes que a nosotros mismos. Él hizo a los ángeles como ministros, algunos, como mensajeros, otros, unos que dirigen adoración y alabanza, otros que son guerreros y que ejecutan el juicio de Dios, de las dimensiones de Dios. Y los ángeles, al momento de que ellos desobedecen la palabra de Dios, ellos son cortados del trono de Dios. No pueden entrar otra vez. Solo tienen un dominio aquí en esta dimensión llamado la tierra, la cuarta dimensión. La primera, la segunda, la tercera que nosotros vivimos, y la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual. Según los científicos hay como 10, 12 dimensiones, pero yo creo que hay más. Pero ellos han comprobado que hay como 12 dimensiones. Y el Señor es encargado de los cielos y la tierra. Por eso dice en el libro de Génesis 1:1, y el Señor hizo los cielos y la tierra. Hizo las dimensiones y luego hizo la tierra. Y donde mora Dios, ahí está la dimensión celestial. Aleluya. Y a eso vamos a ir, a esa dimensión llamado el cielo, para la eternidad. Aleluya. Dele un fuerte aplauso. Entonces el Señor, la misma espada que reprende, la misma espada que enseña, esa misma espada va a pelear contra la iglesia cuando la iglesia se acomoda. Cuando el concilio de Dios en la tierra, otra vez la palabra iglesia significa concilio, gobierno de Cristo Jesús aquí en la tierra, somos representantes de Cristo. Cuando un embajador de Estados Unidos va a otro país, es tratado muy bien por el otro país, porque está representando el país de su origen. Le pagan todo, su estadía, el lugar donde va a vivir, la comida, la ropa. No se preocupa de nada. Por eso dice la palabra: no os preocupéis por lo que has de beber ni has de comer, más preocúpate primeramente por el reino, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y tú y yo somos embajadores de Cristo. Por eso es importante dar un buen testimonio, porque después la gente dice: cristiano, ¿para qué cristiano? ¿Para qué? ¿Para que estén de hipócritas? Entonces la gente ha perdido el valor de la iglesia, lo que significa la iglesia: gobierno de Dios aquí en la tierra, representante de Cristo aquí en la tierra. Mucha gente ha perdido el valor y no entienden el valor de venir a congregarse en la iglesia. A congregarse en la iglesia. ¿Por qué me congrego yo? Por mi beneficio. ¿Por qué es necesario congregarse? Por tu beneficio. Porque cuando uno llega a un lugar y uno no sabe cómo orar, uno va a aprender cómo orar en la iglesia. Si no sabe cómo leer la palabra, va a aprender cómo leer la palabra en la iglesia o en la congregación. Si no sabe cómo reprender, va a aprender a reprender por lo que uno ve. Aleluya. Y cuando uno ve la manifestación genuina del Espíritu Santo, y cuando Cristo Jesús te revela a ti personalmente algo a ti, ningún pastor, ningún hombre, ninguna mujer te puede decir: eso no vino de Dios, porque tú sabes lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque el Espíritu Santo testifica de Cristo aquí en la tierra. Por eso tú no necesitas la aprobación de ningún hombre en la tierra, solo necesitas a Cristo. Vamos al libro de capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe el ángel, capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Ve, esto es otro concilio de Cristo aquí en la tierra, en Sardis. El que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Las 7 estrellas dice esto. Y los 7 espíritus de Dios, hay el Espíritu Santo. Pero en el libro de Isaías, si quiere ir conmigo, después vamos a regresar a Apocalipsis, Isaías capítulo 11, habla de un varón que va a salir de la tribu, de la vara del tronco de Isaí, que va a tener el gobierno sobre sus hombros. Por eso es importante entender quién es Jesús, Emmanuel, Cristo. Es importante entender quién es Él.
es importante entender qué es el Espíritu Santo y quién es Dios. La iglesia en Sardis dice, el que tiene los 7 espíritus, le escribe esto a la iglesia en Sardis. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus? Esto no es brujería ni magia. Vamos a ver lo que es 7 espíritus. Hay un Espíritu Santo, pero adentro de este Espíritu Santo se manifiesta en 7 manifestaciones aquí en la tierra. Dice, saldrá una vara, Isaías 11, verso 1, del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, 2, sabiduría que va a tener conocimiento, va a tener un conocimiento profundo que viene de Dios, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Y descansaron sobre aquel llamado Jesucristo. Aleluya. Por eso él sabía aconsejar. Por eso está el Espíritu de Jehová. Por eso es de que Juan el Bautista, regresando ahí a Juan el Bautista, él ve el Espíritu de Dios descender como él, como paloma. Aleluya. Porque en Cristo Jesús está el Espíritu de Jehová. Y entra sobre él el espíritu de sabiduría, porque dicen, rabino, profeta. No hay nadie que habla las verdades como tú las hablas, porque en Jesús estaba el espíritu de sabiduría. Todo lo sabía. Desde que era pequeño, 12, 13 años, se pierde en el templo y estaba ahí escuchando, sentado, escuchando a los maestros de la ley. Y dice la palabra en el libro de Lucas que los maestros de la ley admirados se quedaron de la sabiduría y del conocimiento que tenía este niño, porque en él mora el espíritu de sabiduría. Aleluya. Y dice, y de inteligencia, inteligentísimo Jesucristo, porque él va al grano del problema, él va a la raíz y corta la raíz. Él no pierde el tiempo. Jesucristo es inteligente. Espíritu de consejo y de poder. Consejo porque él aconsejaba a la gente. Aconsejaba, ese es el Espíritu Santo. Todo esto es el Espíritu Santo que mora en Cristo. Y de poder, porque él puede atar y desatar. Poder porque él puede echar fuera demonios del hombre. De la persona que está endemoniada tiene poder. Poder para calmar los vientos. Poder para caminar sobre las aguas. Poder de resurrección. Porque con el poder del Espíritu Santo resucita a Jesucristo de los muertos al tercer día. Ese es poder de resurrección, el poder que la iglesia necesita en este tiempo. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sabe que el diablo no tiene ninguna de estas cosas? El diablo no puede tocar estas cosas. El diablo no puede tocar, vuelvo a repetir, ni los demonios, ni los ángeles pueden tocar estas cosas. Los ángeles adoran a Dios, los demonios no pueden tocar estas cosas, ni pueden recibir esto. Solo los hombres. Por eso Jesucristo le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, esta verdad edificaré mi concilio en la tierra, para que me representen a mí aquí en la tierra, porque yo me voy al Padre, voy al cielo, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu que les enseñará todas las cosas, el que te va a aconsejar, el que te va a ayudar, el que va a enseñar todo, el que te va a dar sabiduría y entendimiento, y el que te va a empoderar. Ese es el Espíritu Santo. Y la iglesia, el concilio de Dios que no tiene el poder del Espíritu Santo, está muerta. Más bien, debemos reunirse todos y tomar café, chocolate. Para los que no quieren tomar café, que tomen chocolate, hagan una reunión de donuts y solo hablen entre sí acerca de las cosas. Eso no es iglesia. Iglesia es que tú cargas el poder de Dios, y si hay una persona atada o pasando por un problema en tu trabajo, tú le vas a orar a la persona. Y uno ve a tu ser querido, a tu familia triste,
Tú le puedes decir, ¿quieres que ore por ti? Sí, y no te van a negar la oración. Y allí, en ese momento, el Espíritu Santo va a descender, porque el Espíritu Santo va a respaldar a todos los hijos y hijas obedientes de la palabra de Dios. Aleluya. Y la gloria va al Espíritu de Dios cuando la persona da testimonio. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey. En el trono de Dios está Jesucristo, y el Espíritu Santo está aquí en la tierra, que representa a Dios. Aleluya. Testifica de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. Entonces la iglesia de Sardis había perdido la primera iglesia, Éfeso, había perdido su primer amor, pero la iglesia de Sardis también se había corrompido. Y el Señor le está diciendo, yo que tengo los 7 espíritus, yo que tengo esto, ustedes no están confiando ya en mi poder, están confiando en otra cosa. Apocalipsis capítulo, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 19. Versículo 9, 19, 9. Tú y yo vamos en camino a la eternidad. Y no todos los que dicen soy hijo de Dios van a ser levantados cuando suene la trompeta. Solo aquellos que están esperando la venida, y solo aquellos que están haciendo la voluntad de la palabra de Dios aquí en la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 9, aquí aparece algo. Y después, versículo 9, y el ángel me dijo, escriba, 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, porque las bodas del Cordero es el tiempo. Si uno ve aquí el versículo 6, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz del grande truenos, que decía, porque el trueno y el relámpago viene del trono de Dios. Cuando el Señor habla, se escucha como una voz de muchas aguas, fuerte, y grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Entonces ahorita nosotros somos la novia. ¿Y qué se le da a una novia? Un anillo. Se le regala chocolates, la lleva al mejor restaurante, no al McDonald's, no al Wendy's, quizás un Apollo Burger por ahí de vez en cuando. La va a llevar a la novia a un lugar bueno. Hay hombres que dicen, mejor para eso, mejor me quedo con mi dinero. Novias salen caras. Uno enamora a la novia para que la novia le dé atención. Lava su carro, limpia sus rims de su carro, anda bien vestido. Y cuando uno ve su carro, si hay algo sucio, lo tira a la basura, para que cuando uno recoja a la novia al date, la novia quede impresionada. Eso es lo que el novio va a hacer con la novia. Entonces el novio, que es Jesucristo, ¿qué es lo que nos regala a nosotros? Las llaves. Las llaves, los dones del Espíritu Santo, para que los enamoremos de Él y para que veamos, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Este poder que el Señor ha dado a la iglesia es para el beneficio tuyo aquí en la tierra. Aleluya. Y para que se propague el evangelio, y para que el mundo vea el poder del novio aquí en la tierra. Entonces, entre tú buscas más y te enamoras más del novio, que es Jesucristo. Bien raro esto, que un hombre, yo como hombre, diga que tengo un novio, pero tengo un novio, su nombre es Jesucristo. It's weird que yo diga I have a boyfriend, or I have a husband who's coming. Es bien raro que un hombre diga eso. Yo aquí, pero yo tengo un novio, su nombre es Jesucristo. ¿Por qué lo habla? ¿Por qué está diciendo esto? Porque nosotros, es un ejemplo que el Señor los tiene a nosotros como la novia. En el tiempo antiguo, la novia se preparaba por días y meses, y el novio llegaba a la casa del padre
traía a la casa del padre y le pedía la mano a la novia. Y el padre le decía, ok, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cuánto vas a pagar? Oh, yo voy a dar un precio bueno. Aquí hay oro, plata. Y el padre dice, ok, oro y plata la quiero. Entonces hacían un intercambio. Entonces el padre del novio invitaba a la novia a una cenita pequeña y los ambos hacían un contrato y decían, ¿tú vas a estar con ella? Sí. Aquí está mi novia, padre, papá, me voy a casar con ella. Vamos a hacer un contrato. Y la novia regresaba a su casa y se preparaba por meses y por semanas. Mientras el novio regresaba a la casa de su padre y preparaba un lugar para el día que se iban a casar. Quizás ponía un cuarto adicional o preparaba la casa. Por eso Jesucristo dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén junto conmigo. Estamos entendiendo ahora la parábola. Entonces Jesucristo va a preparar un lugar para nosotros. Mansión que no tienes aquí, la vas a tener en el cielo. Esa nave donde vas a poder entrar y volar, la vas a tener allá en el cielo, no aquí. Porque hay naves de Dios. Uno lee la palabra de Dios, hay naves de Dios. Hay naves de Dios. Entonces el Señor va a preparar un lugar para nosotros. Entonces la mujer llegaba a su casa, la novia llegaba a su casa y se preparaba y no sabía a qué hora, a qué día iba a llegar el novio. Y si el novio llegaba y miraba a su novia no preparada y no lista para irse con él, se quebraba el contrato. Entonces la novia tenía que llorar en una cosa llamada un vasito pequeño, un redimo, y lloraba, no lloraba no como las lágrimas de los artistas de telenovelas que son fake. Lloraba allí y ella guardaba todas esas lágrimas en un vasito pequeño. Así es cuando llegaba el novio, el novio decía, esta mujer realmente me ama a mí, porque mira cuánto lloró. Tiene como 5 o 10 de estos vasijos. ¿Cómo lloraba? ¿Cuántas mujeres lloran por sus hombres? Ya nadie de esas mujeres lloran por sus hombres. Mejor no. Entonces ella lloraba por el novio. Cuando llegaba el novio, entonces a cualquier hora, por eso dice el Señor, tú no sabes el día y la hora cuando va a llegar el novio. No sabes el día y la hora. Entonces la novia tenía que estar preparada. ¿Te imaginas si llega a ver el novio y está listo para casarse y ve la novia con otro hombre? Así está el estado de la iglesia. Que la iglesia se ha enamorado del mundo. Hombres, ídolos, el mundo, esto, X. Tiene más amor por las cosas del mundo que las cosas del cielo y de Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dice, la prioridad número 1, reino y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y tú tienes que cambiar tu prioridad. No vas a dar excusa para no venir a la iglesia. Hay que buscar de Dios. Entonces el novio llegaba podía llegar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a cualquier hora del día. Y cuando llegaba el novio, todos decían, ya llega el novio, ya llega el novio, ya llega el novio. Y todas las doncellas y todas las damas y todas las amigas de la novia salían y sacaban a la novia para que entrara a tener relación con el novio en una tienda de campaña. Ahí cuando estaba reunido todo el pueblo de Dios alrededor, la familia, todos, y ellos dos, ambos entraban en el matrimonio y ya se consagraba. Y los niños estaban también alegres porque decían, mi hermana mayor se casó. Y entraban a la tienda de campaña. Ustedes ya saben hacer qué. Todos somos adultos. Y lo hacían adentro de la tienda de campaña mientras todos estaban ahí reunidos, para que se viera de que esa mujer era fiel y que no estaba con otro hombre y que era virgen. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que no andaba con otro hombre. Ahí iba a haber evidencia. Y si sacaban una colcha, o ¿cómo se dice? La sábana.
sacaban después la sábana tenida con la sangre. Y si estaba con sangre, quiere decir que ella era virgen. Y si no, la mataban porque era una adúltera. Mire, ahora, si ahora se ve, si ahora se implementara esa ley, oh my God, la iglesia fuera muerta. Pero gracias por la misericordia de Cristo, aleluya. No quiere decir que tú estés en pecado, quiere decir que el Señor te ama a ti, aleluya. Pero ese era en ese tiempo, para que entendamos qué tan importante era la relación del novio y la novia. Era como si ya estaban casados ellos. Y entonces Jesucristo, cuando Él llegue por la iglesia, así quiere ver la iglesia, el concilio de Cristo aquí en la tierra, que está con sus ojos puestos en Cristo, que ama a Dios y que lo está esperando. Y cuando suene la trompeta, la iglesia va a ser levantada y va a estar aquí en la cena de la boda del Cordero. Ahora lo vamos a casar con el Señor, aleluya. Aleluya. Ahí vamos a estar con el Señor en las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Ahora los llama la esposa, porque el pacto se ha cumplido con los seres humanos en la tierra y los llama a nosotros la esposa. Ella se le ha concedido que esté vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí el Señor le va a dar un traje nuevo, mejor que Louis Vuitton, mejor que cualquier marca que está aquí en la tierra. Un traje de que sea tan fino, que resplandezca y que sea hasta chaleco antibala, aleluya. Y uno vea y está resplandeciendo. Wow, esta es mi medida. ¿Cómo sabías mi medida, Señor? Porque yo conozco tus obras. Aleluya. De acuerdo a tus obras te va a dar un buen traje a ti. ¿Qué hay otra marca buena de ahí de trajes? Calvin Klein, I don't know. Kenneth Cole, yo no sé. Hugo Boss. Mejor que esas marcas que todas están hechas en China. Everything is made in China. Todos están en, uno ve un traje bueno y después mentira que está hecho en Italia. Ahí dice made in China. Eso le rompe. Y le rompen ahí y le ponen ahí made in Italy. Mentira. Ahí en el cielo el Señor te va a dar un traje bueno, lino finísimo. Ahí vas a comer lo mejor. Ahí vas a comer, ahí te vas a dar gusto comiendo. Ese es el tiempo de la tribulación en la tierra. 7 años de prueba aquí en la tierra. Y los que son fieles, la iglesia que es fiel con el Señor, se va a ir y va a estar regocijándose con el Señor allá. Y los 7 años van a pasar como nada. Porque la eternidad, lo que es la eternidad, no estamos fuera del tiempo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Y ese es el ángel. Ese es el ángel. Por eso de que no se puede adorar a los ángeles. No puede adorar a los ángeles. Hay gente que compra velas de ángeles, yo no sé para qué, o tiene ángeles pintados en lugares y se hincan a los ángeles. No se puede adorar a los ángeles. Ángeles son siervos de Dios. Así como tú y yo somos siervos de Dios, ellos tienen su función diferente. Y tú y yo tenemos nuestra función diferente. El Señor nos ha hecho a nosotros un poco menor que los ángeles, dice el libro de Salmos 22. Pero los ha hecho a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos autoridad y poder y dominio como Dios tiene aquí en la tierra. Porque llamamos las cosas que no son como si fuesen. Los ángeles viven y moran en el cielo. Tú y yo fuimos diseñados para vivir y morar aquí en la tierra por toda una eternidad. Esta es nuestra casa, la tierra. Cuando todo se cumple en la palabra de Dios, el hombre va a morar aquí por 1000 años y después de eso va a entrar en la eternidad. Y puede subir y bajar del cielo y regresar a la tierra. Así como Star Trek, que la persona beam down, aparece aquí, desaparece y después puede ir al cielo y puede aparecer otra vez en la tierra. Va a correr y no se va a cansar. Va a saltar muy alto. Va a volar como la águila, dice el libro de Isaías. Él está viendo el futuro del hombre. Y hay cosas que Pablo dice, las cosas que yo vi y las cosas que yo escuché. Hay un hombre que fue al cielo 2, 3 veces. Y él está hablando de sí mismo. Yo conozco un hombre, dice él,
que ojo no visto, ni oído escuchado, las cosas que el Señor me ha enseñado a mí, yo no las puedo escribir, porque el Señor no le da la autoridad para escribirlas. Solo tenemos vistazos y solo tenemos unas sombras de lo que ha de venir en el futuro. Y este es el libro de Apocalipsis. Por eso es bienaventurado el que lee la palabra de esta profecía que dice aquí. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿A quién vas a adorar? Solo a Cristo Jesús. Ningún hombre. No te vayas a rodear a ningún hombre tampoco. Ni a mí, ningún hombre. No le vayas a besar el anillo a ningún sacerdote tampoco, porque no se sabe si se ha lavado las manos o no, especialmente ahora. Si se puso un poco de esa antibacterial soap. Dice: no me adores. Dice: yo soy, mire, soy como un hermano que retiene el testimonio. Mire, dice aquí la palabra: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Worship the Lord. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque cuando tú testificas de Jesucristo, estás profetizando de tu futuro. Cuando tú hablas de Jesucristo, estás profetizando de lo que Jesucristo va a hacer en la vida de la persona. Porque Jesucristo fue sacerdote y también profeta. Profetizó, y todo lo que él profetizó se está cumpliendo y se va a cumplir. Se cumplió todo. Aleluya. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, si uno quiere que se manifieste esas llaves, esos dones, busca a Jesucristo, quien bautiza con fuego, quien bautiza con el Espíritu Santo. Y no pierdas la vista de Jesucristo. Lo vamos a poner de pie en esta tarde y damos dar gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Acuérdese de que Cristo te ama a ti y no quiere el Señor que te pierdas, más que tengas vida y vida en abundancia. El Señor ha venido para cumplir todo lo que está escrito en su palabra, y dice la palabra que Él nos ha dado las llaves del reino de los cielos. Aleluya. Las llaves del reino de los cielos. Así es de que no pierdas tu mirada de Cristo. No te acomodes. No te acomodes. No permitas de que entre algo en contra de la palabra de Dios en tu vida. Mucha gente dice: yo no quiero conocer de Dios porque hay muchas restricciones. No se trata de restricciones. El Señor solo le dijo una orden, una palabra a Adán y Eva: no coman de un árbol, pero de todo lo demás pueden comer. Así es como el Señor nos habla también a nosotros: cuídate en esta área, cuídate en la otra, porque en Cristo que uno realmente tiene libertad. Uno tiene libertad en Cristo Jesús. Y cuando mucha gente ve lo que no pueden hacer, pero no ven lo que pueden hacer cuando llega el Espíritu Santo. Dios te puede revelar a ti tu futuro. Entras a tu destino, a tu destinación. El Señor sana, el Señor bendice, el Señor multiplica, el Señor trae paz a tu matrimonio, paz a tu hogar. Mucha gente ve las restricciones, pero no ve las promesas que Dios tiene en su palabra. Así es que vamos a entrar a la promesa del Señor. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, siempre tengo que hacer esta oración. Puede repetir conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados contra ti y contra el cielo. Señor Jesucristo, yo entiendo y reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Entra en mi vida, cambia mi vida y escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. La palabra dice en el libro de Apocalipsis: los libros fueron abiertos. Y todos los libros, hay un libro de memoria, hay un libro de promesas, hay un libro que dice es el libro de la vida. Y asegúrate que tu nombre esté escrito en ese libro. Para los que están sus nombres escritos en el libro de la vida, no va a haber juicio para ellos, porque el Señor no los ha borrado. Por eso de que en el libro de Apocalipsis dice:
había una iglesia que le dice el Señor: asegúrate que no vaya a borrar tu nombre del libro de la vida. Quiere decir que estaba bien, que conocía de Dios y su nombre ya estaba escrito, y el Señor ve el nombre y dice: ya no me quiere, ya no me conoce, voy a borrar su nombre, y cierra el libro. Y después dice la palabra: y el infierno y la tierra entregó sus muertos, y Jesucristo se sienta en su trono y Él va a juzgar a los muertos. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No pierdas el tiempo. Señor, te pido por cada hermano y hermana en este día. Tus promesas son fieles y verdaderas. Te pido por los hermanos y las hermanas que están pasando por problemas en la casa, en los matrimonios. Tu palabra dice: serás salvo tú y tu casa. Primero busque la salvación tuya primera. La primera bendición es recibir a Cristo. Los que han recibido ya a Cristo y están caminando con el Señor fielmente, hay promesa: serás salvo tú y tu casa. Hoy se dio un testimonio aquí de una hermana que el Señor, que su mamá recibió a Cristo por desde muchos años, y eso se cumplió. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Usted ore, tú ore por tu familia. Señor, te pido por la familia para que haya orden, respeto, que haya paz, que haya bendición en la casa. Si nos hace falta algo, Señor, bendiga a cada hermano y hermana, Señor Jesucristo. Te pido por las personas que están pasando por pruebas económicas, que tú suplas la prueba, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesucristo, para que tú bendigas a las personas que han venido con necesidad en este día, Señor. Que esta palabra haya tocado la mente y el corazón, y que nosotros pongamos nuestra fe y confianza en ti, Señor, siempre. Bendiga a cada hermano y hermana. Tócanos, Señor, que tu gloria esté con nosotros durante el resto de este día. Que lo vayamos con paz. Que la bendición del Altísimo esté con nosotros en nuestra casa. Que disfrutemos de este día, convivios con la familia, cuando cenemos. Y que tu amor, tu gozo y tu prosperidad, Señor, se manifieste en este día, Dios. Denos fuerzas nuevas para el día de mañana, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Levante su Biblia. Aleluya. Repita conmigo: esa es mi Biblia. Yo creo en la palabra de Dios y soy un campeón para Cristo, hoy y para siempre. Amén. Aleluya.